Muy bien, profesor. Ya. Muy bien, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buen día Richard, buenos días. Buen día con todos y cada uno de ustedes. Ya estamos listos para dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Así es, hoy lunes 15 de marzo. Bien, vamos a esperar unos segundos más para dar inicio a nuestra segunda sesión de clases. Ya estamos listos y preparados para dar inicio a nuestra sesión de clases hoy lunes 15 de marzo. Bien, vamos a empezar entonces. Un buen día con todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios en Uribe's School. Te saluda tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú, en esta oportunidad para los estudiantes del quinto año de secundaria. Bien, vamos a empezar entonces ya nuestra segunda sesión de clases. Hoy vamos a hablar acerca de aquellas culturas consideradas como pre-incas desarrolladas en el territorio peruano. Y una de estas primeras grandes culturas desarrolladas en el territorio peruano va a ser la madre de todas las culturas. Va a ser la cultura considerada como panperuana, matriz de la civilización andina y matriz de la civilización costeña. Estamos hablando de Chavín. Cronológicamente, mis apreciados estudiantes, Chavín nace aproximadamente 1200 años antes que naciera Jesús y se extiende a los 200 años después de Cristo. Matemáticamente estamos hablando de un desarrollo cultural de 1400 años. 1400 años. Mauricio Núñez, Richard Sánchez, José Artica. Miren ustedes, 1400 años, 1200 años antes que naciera Jesús y 200 años después del nacimiento de Jesús. Estamos hablando entonces de un desarrollo cultural de 1400 años. La gran cultura chavín, llamada también matriz de la civilización andina, matriz de la civilización costeña, madre de todas las culturas, tanto serranas como costeñas. Esta gran cultura data 1919, en la cual el padre de la arqueología peruana, nada menos y nada más el doctor Julio César Tello Rojas, descubre en 1919 los restos en Chavín. ¿Dónde? En el famoso Callejón de los Conchucos, en el departamento de Ancash, provincia de Huari. Ahí se descubre esta gran cultura chavín. Dice la historia, dicen los cronistas, que años antes esta zona había sido explorada por muchos geógrafos, entre ellos nada más y nada menos el geógrafo italiano Antonio Raimondi. Pedro Ciesa de León, hace mucho tiempo, en los tiempos de la colonia, también había visitado esta zona de Chavín. Pues bien, en 1919, durante el gobierno de Augusto Bernardino Leguía, acá en nuestro querido y hermoso Perú,
Julio César Tello descubre los restos de esta gran cultura llamada cultura matriz, llamada y bautizada así por Julio César Tello. Dicen que esta gran cultura, miren ustedes, esta gran cultura irradió una gran influencia por casi todo el territorio peruano. Esta, según los datos de la historia, esta, según su descubridor, Julio César Tello, sería madre de otras culturas en el Perú, como por ejemplo Paracas y más tarde Nazca. Nos dice Julio César Tello. ¿Dónde se encontró, dónde se ubica esta gran cultura chavín? El centro ceremonial de la gran cultura chavín de Huántar se encuentra ubicado en el famoso Callejón de los Conchucos, en la Cordillera Negra, al lado de la Cordillera Blanca y a orillas del río Mosna o también el río Huachesca. Este es afluente con el río Marañón, en el actual distrito de Chavín de Huántar, en la provincia de Huari, sobre los 3.150 metros sobre el nivel del mar. Nos dice el punto geográfico de Chavín. Entonces, este fue el escenario geográfico de esta gran cultura chavín. Departamento de Ancash, provincia de Huari, miren ustedes, en el famoso y denominado Callejón de los Conchucos. Hablemos ahora acerca de su organización social. Y para esto he diseñado ahí una pirámide social. Y a la cabeza vamos a encontrar a los dirigentes, vamos a encontrar que estos están formados nada más y nada menos por sacerdotes. Miren ustedes, profesor César Uribe. Entonces en Chavín, la clase de poder, la clase que estuvo por encima de los demás, fue la clase sacerdotal, pero no propiamente sacerdotes. Estamos hablando en aquel tiempo de chamanes o brujos que vinieron de la Amazonía. Según su descubridor, Julio César Tello, quien sostiene la teoría autoctonista en el Perú, nos dice que la gente que pobló Chavín, grábate esto Mauricio, la gente que pobló Chavín, antes de llegar a los Andes, antes de ubicarse en los 3.150 metros sobre el nivel del mar, primero estuvo en la Amazonía, unos 500 años aproximadamente. En la Amazonía desarrollaron un modo de vida completamente distinto. Pero todos sabemos que la Amazonía es una zona contradictoria a la vida humana. La Amazonía es una zona nubosa, es una zona calurosa y es una zona eminentemente lluviosa. Entonces el clima y otros factores geográficos no hicieron que el hombre se quede en forma perpetua, sino más bien el hombre busque una alternativa para poder trasladarse de un lugar a otro. Y efectivamente, nos dice hace 500 años, antes que lleguen a Chavín, miren, estos primeros pobladores que pertenecían a la tribu de los Arahuacos, ¿qué cosa? Buscando un medio distinto, una geografía distinta, un clima distinto, todos marcharon desde la parte oriental de los Andes a la parte occidental de los Andes. Subieron la elevada altura de la cordillera de los Andes y bajaron, y cuando estuvieron en los 3.150 metros sobre el nivel del mar, dijeron, acá nos quedamos. Esa gente que llegó a los Andes vino proveniente de la Amazonía y vino con costumbres ancestrales propias de la Amazonía. No solamente llegó su modo de vida, sus creencias, sus costumbres, sino también trajeron plantas, trajeron animales y todo lo que habían ellos explorado y desarrollado en la Amazonía. Por eso que en Chavín vamos a encontrar, ¿qué cosa? Brujos, chamanes, la hoja de coca, miren ustedes, la prueba máxima con el cual fue aplaudido nada más y nada menos Julio César Tello al demostrar que el origen de Chavín viene de la Amazonía. Entonces, si hablamos de sacerdotes, mi apreciada Lucía Espinosa, estamos hablando de brujos y chamanes con costumbres ancestrales que vinieron de la Amazonía a los Andes.
Este grupo fue el grupo de poder en Chavín. Luego de la clase sacerdotal, vamos a encontrar a los artesanos o también los manufactureros, los ceramistas, los escultores y finalmente viene el pueblo. Por eso acá tu profesor César Uribe ha dividido la organización social de Chavín en tres grandes grupos. Un grupo de poder, un grupo de nobles y un grupo definitivamente de gente que pertenecía propiamente al pueblo. En cuanto se refiere a la organización política, mire usted, Chavín forma un estado, pero el estado o el primer estado que forma Chavín va a ser eminentemente teocrático, basado en el poder sacerdotal de estos chamanes y brujos. Miren ustedes, estuvo controlado por los sacerdotes, por aquellos especialistas quienes gobernaron en nombre de los dioses de Chavín. Acuérdense que en Chavín vamos a encontrar una trilogía politeísta basada en el felino, miren ustedes, el ave de rapiña o el cóndor y la serpiente. Estos tres animales se convierten en los dioses principales de Chavín. Por eso se dice que Chavín desarrolla un estado teocrático basado en el politeísmo y en la creencia de tres principales dioses. La trilogía Chavín, el dios de la tierra, miren ustedes, el dios del viento, miren ustedes, y el felino. Estamos hablando de la serpiente, estamos hablando del felino jaguar, estamos hablando del cóndor o del ave de rapiña. Estos tres forman la trilogía Chavín y van a ser los principales dioses de esta gran y primera cultura. Señores, la sociedad Chavín definitiva y categóricamente fue clasista. ¿Me entienden? Ya lo dividí en tres grandes grupos. La clase de poder, sacerdotes, los especialistas artesanos y finalmente el pueblo. Los sacerdotes y guerreros acaparaban los recursos, mientras que el pueblo era explotado para producir más y más y más. En cuanto se refiere, miren ustedes, mis apreciados estudiantes, a la religión Chavín, definitiva y categóricamente una cultura politeísta, la creación o la creencia en varios dioses. Miren ustedes, la religión Chavín había tenido, te dije hace un instante, influencia selvática, ya que en sus esculturas vamos a encontrar las muestras de seres sobrenaturales. Estos van a recoger rasgos felinos como el jaguar o el puma, así como también de caimanes y serpientes. Miren ustedes, y también diversas aves andinas, como es el águila, como es el cóndor y como es el halcón, simplificados como aves de rapiña. ¿Cómo fue la economía? Vamos a pedirle a Mauricio Núñez. A ver, Mauricio Núñez, te escucho. Dale lectura a lo que tienes en pantalla. La base de la economía Chavín fue la agricultura. Sus principales actividades económicas fueron, en los inicios de la civilización Chavín, recolección de plantas silvestres, caza de animales. Posteriormente desarrollaron la pesca, la ganadería y principalmente la agricultura. Perfecto, gracias Mauricio. Mira tú, la base de la economía Chavín, señores, fue categóricamente la agricultura. La agricultura, basada en la explotación de la tierra, fue la fuente de riqueza que tuvo Chavín. Por esa razón, muy inteligentemente, los chavinenses se van a acentuar a orillas del río Mosna y a orillas del río Huachesca, en Chavín. ¿Para qué? Para utilizar las aguas de estos ríos y para poder regar sus campos de cultivos. Las principales actividades, miren ustedes, a inicio de esta gran civilización, data la recolección de plantas silvestres, la caza de animales y posteriormente se desarrollaría la pesca
¿no? De tipo continental en las aguas de los ríos. La ganadería, pero principalmente por encima de todo, vamos a encontrar a la agricultura. En cuanto se refiere a la agricultura, ellos para hacer que la agricultura sea una agricultura próspera, productiva y fértil, van a desarrollar, ¿qué cosa? Diversas técnicas de regadío, ¿no? Y sus principales cultivos va a ser papa, maíz, oca, quinoa, entre otros productos, como la calabaza, por ejemplo, también, y la yuca, traída de la Amazonía. Miren ustedes los chavinenses, una gran y primera cultura desarrollada en nuestro Perú, considerada como pan peruana, porque va a dar a luz el nacimiento de otras culturas. En cuanto a ganadería, van a criar el cuy. Acuérdense ustedes, el cuy presenta 8.000 años de antigüedad antes de Cristo. El hombre, ¿no? El hombre de Piquimachay, ¿se acuerdan ustedes? Si hablamos de los primitivos pobladores del Perú, fue aquel primer domesticador del cuy. Miren ustedes, así como también domesticaron, ¿no? A un auquénido conocido con el nombre de llama. Aportes culturales. ¿Cuáles fueron los aportes culturales que se desarrollaron en Chavín? Vamos a encontrar la arquitectura, vamos a encontrar la agricultura, la cerámica, textilería y metalurgia. Estudiemos. Arquitectura. Vamos a decirle a Florentino Vázquez Chávez, te escucho. Dale lectura a Florentino. Arquitectura. Uso de materiales según la región. Piedra en sierra, barro en la costa. Alto, alto. Me detengo acá. En los Andes, una característica importante en las construcciones va a ser la piedra. Acuérdense ustedes. En la costa, como no hay presencia de una configuración geológica rocosa, se va a confeccionar primero los adobitos y luego más tarde el adobe. Barro y paja mezclado con excremento de aves guaneras. Eso va a permitir la solidez en los ladrillos de adobitos y en los ladrillos de adobe. Por ejemplo, un gran ejemplo de esta construcción y utilización del adobe lo encontramos acá en Pachacamac, en el santuario de Pachacamac, hoy ruinas de Pachacamac, ¿no? Y una gran muestra, pues el templo de Chavín, acá en el callejón de los Conchucos. Material, piedra. Seguimos, mi apreciado Florentino. Uso combinado de las siguientes formas. Pirámides, truncas, pozos hundidos, patios rectangulares, circulares y edificios en forma de U. Decoración de las paredes y edificación subterránea, laberintos. Perfecto. Gracias, Florentino. Anota en la participación de Florentino y Mauricio Núñez, por favor, Oscar. Miren ustedes, el número cabalístico de Chavín en la arquitectura va a ser el número 7. Y ustedes se van a dar cuenta por 7 piedras angulares en cada esquina. Y la cantidad de piedras en cada una de las fachadas suma 49 piedras. 7, 7, 7, 7, 7, 7 por 7, 49 piedras. 7 por 7, 49 piedras. En toda la estructura del templo de Chavín. Por esa razón, su descubridor, Julio César Tello, considera en arquitectura que el número cabalístico de Chavín para esta fue el número 7. Y el estilo de construcción, como dijo Florentino, va a ser piramidal, pirámides, sí señor, truncas, para trabajar pozos hundidos, ¿no? Patios rectangulares y circulares, así como también una plaza mayor, miren ustedes, en forma de U, una plaza hundida en forma de U, donde van a destacar para bajar 7 escalinatas hacia el norte, 7 escalinatas hacia el sur, al este y al oeste. Es así donde se resalta pues la presencia de estas plazas donde se congregaba la gente y donde
el sacerdote, en este caso el brujo, realizaba la comunicación con sus dioses. En cuanto se refiere a la decoración de las paredes, mira, vamos a ver, así como en casa tenemos nuestras paredes con cuadritos, con espejos, en Chavín también se adornaba, pero se adornaba con trofeos de guerra, con cabezas clavas. Miren ustedes, los chavinenses fueron amantes de la superstición. Fueron amantes de qué, profesor? Del miedo, del espanto. Por esa razón el templo de Chavín presenta numerosas cabezas clavas en todo alrededor, porque ellos no permitían que la gente se acercase a este templo. Pero la gente, por curiosidad, a pesar que se le decía no, la gente se acercaba al templo con la intención de ingresar. Y los chavinenses, al darse cuenta que la gente quería explorar, soltaban el agua de la parte superior hacia abajo. Y como los canales eran de piedra y tenían ojos o respiraderos, se sentía un gran ruido, parecía un terremoto, un temblor, ¿no? Entonces la gente decía, no, los dioses no permiten que nosotros entremos al templo, ¿no? Ellos trabajaban en el miedo y la superstición, hasta que con el transcurrir del tiempo la gente se fue dando cuenta que todo era una farsa. La gente se dio cuenta que todo esto era una farsa por parte de Chavín, por parte de los brujos o sacerdotes. Nunca más regresó Chavín y ahí vamos a ingresar a los tiempos de decadencia. Y ahí está, miren ustedes el plano de lo que fue el escenario de esta gran cultura Chavín. Ahí está la plaza cuadrangular hundida, donde están en cada lado, sur, norte, sur, este, oeste, las 7 escalinatas, ¿no? El templo de Chavín, al lado el brazo derecho, brazo izquierdo, en cuanto se refiere a las tribunas, ¿no? De lo que fue esta gran cultura Chavín. La primera gran cultura y madre de todas las culturas, tanto serranas y costeñas. El Templo Viejo. Miren ustedes, es una construcción que se puede observar hasta el día de hoy. Es la construcción o una construcción de piedra. En Chavín se trabajó extraordinariamente la piedra. La piedra fue el elemento principal importante que trabaja Chavín. Amante de la piedra para todo. Inclusive cuando desarrollan su cerámica, ellos le van a dar el color de la piedra con la finalidad que ésta se parezca, pues, ¿no? Originalmente a la piedra. Miren ustedes, ahí está el frontis de lo que fue el templo de Chavín, ¿no? Alrededor de todo este templo se encontraban esas monstruosas cabezas clavas que tenían la finalidad de espantar a todo aquel curioso que quisiese ingresar, pues, al templo. Y en la parte de abajo inferior vemos ahí el ingreso a uno de los laberintos, ¿no? A uno de las habitaciones que encontramos dentro de este templo de Chavín. Es una construcción de piedra impresionante por su tamaño y solidez. Se hizo a partir del año 800 a.C. Miren ustedes, 1200 años antes de Cristo y 800 años antes de Cristo empieza la construcción de este gran templo. En la primera etapa se construyó el templo antiguo, siguió un clásico patrón arquitectónico de U, amantes de la U. Miren ustedes los pobladores de Chavín. Vamos a encontrar en su interior una red de galerías, ¿no? Entre ellas la famosa galería de los laberintos. Estos son subterráneos y van a tener vías de comunicación a través de pequeños cuartos, no completamente húmedos por la presencia de agua cerca a estos ríos. Vamos a encontrar acá en trabajos de escultura. Viene de esculpir, viene de tallar. Y una representación máxima va a ser el lanzón monolítico. Esta es una fotografía a mi lado derecho de lo que fue antes el lanzón monolítico, ¿no? Hoy en día ya no se puede tomar esa foto, el lanzón está tras rejas. Eso se debe a que cuando la gente iba pues a visitar, ingresaba al interior del templo de Chavín, había mucha gente que tocaba y la transpiración humana hace que las líneas grabadas en el lanzón monolítico se vayan depredando cada vez más. Miren ustedes, el lanzón monolítico tiene una forma de un inmenso cuchillo de piedra
esculpida, donde se esculpe la imagen de un felino con rostro humano. Va desde el suelo hasta el techo. Miren ustedes, impresionante. El lanzón monolítico, mono 1, lítico de piedra, lanzón monolítico, aproximadamente, miren ustedes, casi 2 metros de altura. Luego encontramos el obelisco Tello, descubierto por Julio César Tello. Si hablamos del lanzón monolítico, miren ustedes, ahí está. Y si hablamos del obelisco Tello, resaltamos acá también un monolítico, una sola pieza de piedra de 2 metros de largo, donde se esculpen muchas figuras con estilo religioso, donde se representa la trilogía Chavín, el felino, el cóndor y la serpiente. La estela Raimondi, miren ustedes, es una escultura más importante de la cultura Chavín, consta de una pequeña piedra rectangular en cuya superficie aparece esculpida una divinidad que tiene forma humana con rasgo de un felino o puma. Estamos hablando del Apu Contiki Huiracocha, el Dios creador y hacedor de todas las cosas del mundo. Esta fue una piedra ceremonial religiosa esculpida por los chavinenses. Esta piedra, llamada Estela Raimondi, fue descubierta o encontrada por el italiano Antonio Raimondi, quien la bautiza con su propio nombre. Y todos sabemos cuál fue la historia de esta gran estela. Miren ustedes, hoy el original de esta Estela Raimondi la encontramos acá en el Museo de Historia, Antropología, acá en Pueblo Libre, ¿no? En Chavín sí encontramos una estela muy parecida a esta, pero es réplica. Esa estela que la encontramos acá en Pueblo Libre fue traída por este italiano Antonio Raimondi. Repito, es un dios pequeño, miren ustedes, con 2 báculos en la mano y tocado de muchas serpientes, ¿no? Pero es un dios bueno, dicen algunos historiadores, porque está mirando hacia arriba. Vean ustedes los 2 ojitos que presenta, lo voy a poner con el mouse, ahí está, ¿no? Mirando hacia arriba. Es el Dios creador y hacedor de todas las cosas del mundo. Fue el Dios principal de Chavín, el Apu Contiki Huiracocha. Y acá están las cabezas clava. Eran monolitos que representan al puma o al felino andino y que estaban colocados como elementos decorativos en los muros, tanto interiores como exteriores del templo de Chavín. Todos se han venido abajo por la acción del tiempo y el clima. Solo uno permanece en la parte posterior del templo de Chavín hasta el día de hoy. ¿Ya? En cuanto a cerámica, vamos a pedirle a Richard Sánchez que me dé lectura lo que dice cerámica. Vamos, Richard, te escucho. Cerámica. Color gris oscuro, con tendencia a igualar el color de la piedra. Monocroma, un solo color. Forma globular, redonda. Mollete estribo, con un solo pico. Decoraciones de felinas como el jaguar. Perfecto, hijo. 2 puntos para Richard, por favor. Perfecto. La cerámica de Chavín, señores, se va a caracterizar por ser eminentemente monocroma. ¿Qué quiero decir? La presencia de un solo color. Los chavinenses fueron amantes del color de la piedra. Por esa razón, ellos van a utilizar el color negro, gris plomizo. Mire, para que ésta se parezca al color de la piedra. La forma, miren ustedes, ven ahí, la forma globular, ¿no? Forma globular, con un solo gollete. En cambio, en posteriores culturas como la cultura Paracas y la cultura Nazca, ya encontramos 2 golletes que van a estar unidas por un azapuente. En Chavín no encontramos ese estilo. Encontramos un gollete, miren, y un solo estribo en la parte superior. La decoración de esta va a estar basada en felinos, ¿no? Como el jaguar. Miren ustedes, impresionante. En metalurgia, vamos a ver así. A ver, Rodrigo Esquives, te escucho. ¿Qué dice en metalurgia? Rodrigo Esquives. Rodrigo.
Rodrigo. ¿Se quedó dormido Rodrigo? Diego Portocarrero. Vamos, te escucho. Diego. Metalurgia, profe, ¿no? Así es. Vamos, Ya. hijo. Vale. Chavín representa la época que da inicio a los metales. Correcto. Utilizaron el otro nativo en sus creaciones con metal. En sus fases finales trabajaron el cobre, plata y alguna alienación. Perfecto, Sí, sí, Diego. sí, Gracias. perdón. 2 puntos para nuestro alumno Diego Portocarrero. Señores, Chavín representa la época en la cual se da inicio a el trabajo de metales preciosos, como el oro. Y si hablamos de Chavín, estamos hablando del oro nativo, del oro sin pulir. Miren ustedes, para Chavín el oro no tenía valor, no había valor en ese tiempo, simplemente resaltar color de otro color. Más adelante, señores, vamos a ver que ya en Chavín se va a trabajar otros metales como plata y algunas aleaciones, algunas mezclas de metales. Impresionante hablar de la metalurgia de Chavín. En cuanto a textilería, fragmento de tejido decorado con la técnica del teñido resistente, que representa al dios de las varas, al dios de los báculos. Se emplearon colores rojos, anaranjados, marrón y de varias tonalidades, verde oliva y también el azul en sus trabajos de tejidos. Miren ustedes, ¿no? O sea que Chavín también representa una textilería incipiente, por supuesto que inferior a las culturas posteriores a Chavín. Bien, mis apreciados estudiantes, vamos a ponerle un pequeño receso a esta clase. Nos estamos viendo en la segunda parte de nuestra clase en unos minutos. Regresamos. Gracias a todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes del 5º año de secundaria. Gracias.